Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Comité Federal del PSOE. Nos vamos a centrar en los mensajes más importantes que, en mi opinión, ha dado el secretario general y presidente del gobierno en un momento muy complicado para la socialdemocracia española. Los casos de corrupción que implican a pesos pesados de la organización, como Ábalos o Santos Cerdán, y el acoso político, judicial y mediático de la derecha, tienen cogido con pinzas la estabilidad y continuidad del gobierno. No hay margen de error. Un nuevo paso en falso y el gobierno caerá como un castillo de naipes. Con este panorama se presenta Pedro Sánchez ante el Comité Federal de su partido. Veamos qué dice. Nosotros vamos a seguir avanzando. No vamos a rehuir este desafío. Vamos a hacernos cargo de la situación, como siempre hemos hecho. Y vamos a derrotar a la corrupción, tanto dentro como fuera de nuestra organización. Y al mismo tiempo, vamos a reivindicar con más fuerza si cabe, nuestro proyecto político, porque merece la pena el proyecto político, como hemos demostrado durante estos 7 años de gobierno y los años que quedan de legislatura. Sí quiero pediros perdón, y lo quiero hacer una vez más, a vosotros, a vosotras y al conjunto de los españoles y españolas, porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué. Pero con la misma convicción os digo que no vamos a fallar a la hora de lograr esa regeneración democrática que persigue nuestro país desde hace décadas. Porque nosotros no somos como los otros. Nosotros no somos como la derecha o la ultraderecha, como el Partido Popular y como Vox. Ni somos como los corruptos que han marchado nuestras siglas. Así que nadie intente igualarnos en la indecencia con ellos. Porque este partido está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente humilde, que jamás metería la mano en la caja. Y por ellos y para ellas actuaremos siempre con la mayor de las contundencias, como siempre hemos hecho. Porque nosotros no hacemos la vista gorda. Nosotros colaboramos con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no la entorpecemos como lo hicieron otros. Tomamos medidas inmediatas con todo aquel que no esté a la altura de la ejemplaridad de vida en nuestra organización. Está bien pedir perdón y reconocer que se equivocó. Está bien reaccionar y fulminar a quienes se corrompen. Pero la realidad es que el informe de la UCO sobre Koldo García data de 2020. La investigación judicial comienza en 2021. Y el gobierno no toma ninguna medida visible hasta 2023, cuando el caso ya es público. Ábalos dimitió presionado por Sánchez en 2024, pero el presidente se desmarcó totalmente, como si no lo conociera de nada. Estamos hablando de su número 2. Entre el inicio de las sospechas en 2020 y la primera acción clara del PSOE, la expulsión política de Ábalos, pasan más de 3 años. Se reaccionó, sí, pero no de forma inmediata. Tanto de la derecha como la ultraderecha, el Partido Popular y Vox colaboran abiertamente. Se imitan el uno al otro. No hay que más que ver el Congreso del Partido Popular de estos días. Y gobiernan juntos donde les dan los números. Ya no solo les basta con recortar el estado del bienestar, sino que también cercenan los derechos de la mayoría o también de las minorías. Quieren llevarnos en política internacional al aislacionismo, en materia climática al negacionismo y en materia de convivencia al odio que ya impera en otros países occidentales. ¿Qué es lo que ha ofrecido el Partido Popular? Lo que ofrece es el pasado, la mentira y la corrupción de Aznar y Rajoy, con el agravante de la sumisión a los ultras, que es la aportación a la política nacional del señor Feijóo. No nos ven como adversarios políticos, legítimos en una democracia y en una contienda electoral. Nos ven como enemigos, contra los que todo vale, las mentiras, el odio y, como vimos ayer, hasta las amenazas. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. No añadiría nada. Con respecto a las amenazas se refiere al endiosado expresidente del gobierno, José María Aznar, un tipo con un ego tan potente que es capaz de levitar a un palmo del suelo durante largos periodos de tiempo. Este pretencioso mequetrefe llegó a decir esto en el Congreso del Partido Popular. Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente. Pues sí que parece una amenaza. El tipo tiene los cojonazos de insinuar que Sánchez acabará en la cárcel porque es su ambiente.
Repasemos ahora para contrastar cuál es el ambiente del PP mientras vemos una lista de los casos de corrupción más graves de esta gente. Vamos a hacer un resumen de la realidad corrupta del Partido Popular. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía y de sentencias en firme, entre 1996 y 2023, el PP ha acumulado más de 900 imputados e investigados, cientos de condenas y más de 40 tramas de corrupción estructurada, no hechos aislados, corrupción estructurada. El PP acumulaba en 2023 más de 300 condenados por corrupción con sentencia firme. El Partido Popular no solo ha tenido casos de corrupción, ha tenido una arquitectura paralela de poder económico y político montada para corromper sistemáticamente durante décadas. Desde Génova hasta el último concejal, pasando por empresas pantalla, mordidas y campañas pagadas en B. No hay comparación en democracia. El PSOE ha tenido episodios, sí, pero el PP tiene una enciclopedia por tomos. Esta gente está doctorada en estos menesteres, son catedráticos en chorizar al personal mientras piden sus votos señalando a los demás partidos con los mismos dedos con los que cuentan billetes de 500 euros. Por tanto, los datos confirman que el ambiente propicio para celebrar el Congreso del PP es el patio de una cárcel. España avanza, le pese a quien le pese. Aportamos, fijaos, el 40% del crecimiento y la mitad de los nuevos empleos de la zona euro. Rozamos los 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y tenemos la menor tasa de paro en estos últimos 17 años, desde antes de la crisis financiera, ya por el año 2008. Hemos pasado de un mercado laboral en el que 9 de cada 10 contratos eran temporales a uno en el que casi la mitad son indefinidos. Llevamos pues el salario mínimo a los 1.184 euros al mes, es decir, un 61% más que en 2018. Hemos reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres a mínimos históricos cuando veníamos de un anterior gobierno que decía, esto de regular y legislar sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres era textualmente, y abro comillas, un lío. Y hemos logrado todo eso mientras la renta real de los hogares se recuperaba por primera vez en años. Por tanto, ¿qué quiero deciros con esto? Que nunca en la historia hemos vivido un momento económico desde el punto de vista del empleo y la calidad del empleo como el que estamos viviendo ahora. Nunca en la historia hubo tantas mujeres trabajando ni tan pocos jóvenes en paro. Es cierto que España lidera el crecimiento económico en la eurozona. Fue el país que más creció de las grandes economías europeas en 2024, el 2,5% del PIB según Eurostat. Esto se debe al buen comportamiento del turismo, al consumo interno y a los fondos Next Generation. La eurozona en conjunto crece un 1,2%, Alemania un 0,2%, Francia un 0,8%. España va a la cabeza. Pero también es cierto que el crecimiento español no se traduce en una mejora equivalente del poder adquisitivo. La inflación acumulada desde 2021 supera el crecimiento salarial medio. Hay crecimiento macroeconómico, pero empobrecimiento relativo en muchas capas sociales. La Seguridad Social superó los 21 millones de afiliados, récord histórico. El paro es el más bajo de España desde 2008, aunque aún elevado comparado con la media europea. Hay más mujeres y jóvenes ocupados que nunca, pero también es cierto que el paro juvenil sigue por encima del 27%, el más alto de la Unión Europea tras Grecia. Hay más contratos indefinidos en papel, pero no más estabilidad real en amplias capas del mercado laboral. En 2018 el SMI era de 735 euros, en 2025 es de 1.134 euros en 14 pagas. La subida es real y progresiva, pactada en varias ocasiones con sindicatos y en algunos casos con la patronal. España está entre los países con mayor incremento relativo del SMI desde 2019 en la OCDE. Hemos aprobado la primera ley de la democracia sobre vivienda. ¿Para qué? Para frenar la especulación, para combatir los abusos de las viviendas turísticas, para poner coto a los fondos buitres y también para aumentar la construcción de vivienda protegida en nuestro país. Fijaos, en el último Consejo de Ministros, sin ir más lejos, hemos dado un paso decisivo para hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado del Bienestar, porque hemos trasladado a la nueva empresa estatal de vivienda, que se va a constituir en breve, 40.000 viviendas y 2.400 suelos que podrían prever la construcción de más de 55.000 viviendas protegidas. ¿Y sabéis de dónde procede todo ese grueso de viviendas y de suelo? Del banco creado por la derecha durante la crisis financiera para rescatar al sistema financiero durante la crisis del sector financiero. Me parece perfecto.
Aunque la realidad es que el gobierno anunció 183.000 viviendas públicas, pero apenas se ha licitado ni una cuarta parte, y la mayoría están en fase de proyecto o sin iniciar. El precio de la vivienda subió un 7,5% interanual en 2024 y el del alquiler más del 10% en grandes ciudades. España tiene menos del 2% del parque público de vivienda, frente al 16% de media en países como Austria o Países Bajos. Habría que ir poniéndose las pilas con este asunto porque desde la legislatura pasada el tema de la vivienda empieza a ser una de las preocupaciones más importantes para los españoles y no se ha avanzado casi nada. No hemos acertado siempre. Hemos cometido errores. No hemos avanzado todo lo que nos gustaría, por ejemplo, en materias tan importantes como la igualdad de género. Seguimos sufriendo el zarpazo de la violencia machista. La conciliación laboral, personal y familiar, el cuidado de nuestros mayores dependientes o el acceso a la vivienda de una amplia mayoría de nuestra sociedad. Y sobre todo, debemos redoblar esfuerzos en todo aquello que tiene que ver con la agenda de la calidad democrática y la regeneración democrática. Ese fue, recordaréis, una de las prioridades que nos fijamos cuando llegamos al Gobierno allá por el año 2018. Y pese a las dificultades y los errores que he reconocido, hemos trabajado mucho en ella. Y quiero reivindicar algunos de los logros que hemos alcanzado durante todos estos años. Porque a nivel de partido, a nivel orgánico, nos hemos dotado de un código ético y de conducta vinculante para todos los cargos públicos y orgánicos. Hemos sido la primera organización en España en crear una oficina de cumplimiento normativo y un sistema interno de denuncias que asegura el anonimato de los y de las denunciantes. Y, por cierto, cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. Que las vamos a proteger. Bueno, pues me gusta que el presidente de mi país sea capaz de reconocer sus cagadas. Es cierto que quizás no sea suficiente, pero es algo importante, sobre todo viendo el discurso del Partido Popular, que no solo son incapaces de reconocer ningún error, sino que los encubren y los niegan. Esa diferencia entre reconocer o no reconocer los errores explica perfectamente cómo responden desde la izquierda y desde la derecha a sus políticas cuando éstas no han sido eficientes o suficientes. Con respecto a las denuncias por agresión o acoso sexual, la ley obliga a todos los partidos políticos que reciban fondos públicos a contar con un sistema interno de información que permita denunciar irregularidades, incluyendo delitos como el acoso o la violencia sexual. El PSOE ha integrado este sistema dentro de su estructura partidaria. Esto lo convierte en uno de los primeros partidos políticos en España en aplicar un sistema interno de denuncias con este nivel de formalización y garantías. Hemos dado pasos muy relevantes, muy importantes, para hacer más limpias y más resistentes nuestras instituciones, muchísimo más de lo que nos dejó la administración de M. Rajoy. Pero es evidente que no ha sido suficiente, porque ha habido algunas personas que han conseguido esquivar todas las cautelas y burlar los controles. Y por eso os comunico que en este comité vamos a ir mucho más allá y os propondré para vuestra aprobación implementar 13 medidas adicionales para prevenir, para combatir y también para castigar la corrupción que pudiese celebrarse o darse en nuestra organización. Bueno, pues voy a resumir las medidas anticorrupción que propone el presidente para el PSOE. Exigir doble firma en decisiones sensibles, crear cargos colegiados, establecer plazos máximos para expedientes disciplinarios, permitir controles aleatorios de patrimonio, reforzar la comisión de ética, habilitar un canal de denuncias anónimo y seguro y revisar el código ético para incluir sanciones por conductas como el consumo de prostitución. Además, se actualizará el portal de transparencia y se impulsarán auditorías externas y reformas legislativas. Esto es lo mínimo que deberían de hacer, no solo el PSOE, sino todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos están financiados por el Estado, es decir, por los ciudadanos. Y si bien es cierto que la política de este país, hasta que no atropellan al niño, no se pone el semáforo, porque muchas veces se actúa en caliente, remendando las normas de forma rápida para que no explote la opinión pública, siempre son los mismos los que dan los primeros pasos para estas reformas. Nunca llegan desde la derecha, siempre inmovilistas cuando los cambios no reportan beneficios. Los movimientos hacia adelante siempre vienen desde la izquierda. Hay que procurar no olvidar nunca esto. Esta es una organización autónoma.
El poder político de esta organización es inmenso porque es un poder autónomo, libre de peajes y de servidumbres, salvo el interés general, el de la gente de a pie. Por eso os animo a debatir en libertad, en libertad. Debatid en este Comité Federal en libertad. Hacedlo, porque así haréis más grande a esta organización y más autónomo las decisiones que tome legítimamente esta organización. Que hemos cometido errores. No somos perfectos, somos seres humanos, yo el primero. Y el mayor de todos ha sido confiar en quien no debía. Pero mi compromiso contra la corrupción es total, es absoluto. Venga de donde venga. Por eso vamos a adoptar las medidas que os he propuesto en el seno del partido. Bueno, pues hasta aquí lo más relevante de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE. La nueva ejecutiva propuesta por Sánchez fue aprobada por una abrumadora mayoría, lo que refuerza su control sobre la dirección del partido. Aunque hubo voces críticas, Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, en su intervención a puerta cerrada, exigió que el presidente se sometiera a una cuestión de confianza parlamentaria o, en su defecto, convocara elecciones anticipadas. Varios ministros criticaron la propuesta, considerándola una postura minoritaria y desleal. El PSOE está llevando a cabo una transformación interna orientada a blindarse frente a la corrupción y mejorar su cultura de integridad, aunque las críticas internas evidencian que la renovación no ha convencido por completo a todos los sectores. Me llamo Fran, soy la voz de nadie, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.